Parte 1. Hubo gente que lo perdió todo en el Jueves Negro, cuando casi 13 millones de acciones cambiaron de manos a precios cercanos a cero. Fueron necesarios 25 años para que el índice Dow Jones recuperara el nivel de 1925 años. Piensa en eso si tenías 60 años. En octubre de 1929, tendrías 85, cuando el mercado finalmente volvió al mismo nivel. La mayoría no vivió para verlo en los meses siguientes al colapso. 9 millones de cuentas de ahorro desaparecieron, 85.000 empresas quebraron, los salarios se redujeron 40%, y hombres de 65 años que creían tener patrimonio suficiente para el retiro convertirse en mendigos porque guardaban dinero en bancos que quebraron o en acciones que se convirtieron en polvo. La población empezó a temer que todos los bancos del país cerraron y corrieron a sacar el dinero guardado en ellos. Muchos compraban oro en el mercado informal y lo dejaban guardado en el armario. Las bromas macabras de la época decían que cuando alguien pedía una habitación en un hotel, el recepcionista preguntaba: ¿es para dormir o para saltar? Aquí está lo que nadie te cuenta sobre invertir después de los 60. No se trata de cuánto puedes ganar, se trata de cuánto puedes perder sin jamás recuperarte. Cuando tienes 30 años y pierdes 50% de tu patrimonio, todavía tienes 30 años de trabajo, ahorro e intereses compuestos para recuperar. Cuando tienes 65 años y pierdes 50%, se acabó. No tienes tiempo suficiente ni para que el mercado se recupere, mucho menos para reconstruir capital. La matemática es brutal e impersonal. En 1932, las acciones habían perdido 90% de su valor. Si tenías $100,000 a los 60 años, en 1929, una fortuna en esa época tenías $10,000 en 1932, y probablemente 5 o 10 años más de vida por delante. Si tenías suerte. Pero aquí está la parte que nadie calculó en esa época y necesitas calcular ahora: cuánto tiempo realmente tienes. En 1929, la expectativa de vida de un hombre americano era 58 años, si llegabas a los 60 eras estadísticamente un sobreviviente, y probablemente tenías 5 a 8 años más por delante. Hoy en 2026, si tienes 60 años y eres razonablemente saludable, puedes vivir fácilmente hasta los 85, 90 o incluso 95, esos son 30 a 35 años, 3 décadas y media. Piensa en lo que ocurrió en el mundo entre 1991 y 2026. Internet, teléfonos inteligentes, criptomonedas, 3 crisis financieras globales, eso es lo que potencialmente todavía pasa a vivir. Aquí está el cálculo que la mayoría de las personas a los 60, no hace cuántos ciclos económicos completos todavía vas a enfrentar. Un ciclo económico típico dura entre las 7 y 10 años, expansión, pico, recesión, recuperación. Si tienes 60 y vas a vivir hasta los 90, vas a pasar por al menos 3 ciclos completos. Eso significa 3 recesiones, 3 periodos de pánico en el mercado, 3 momentos donde todos te van a decir que vendas todo y pongas el dinero bajo el colchón. En 1973 y 1974, la inflación en Estados Unidos se disparó y el mercado de acciones cayó 48%. Un jubilado de 65 años en 1973, que entró en pánico y vendió todo, perdió no solo 48% del capital, perdió toda la recuperación de los años siguientes. Mientras tanto, quien tenía 40 años y mantuvo las acciones, recuperó todo hasta 1980 y continuó multiplicando. La diferencia era horizonte de tiempo. El de 40 años tenía 20 años para esperar la recuperación, el de 65 pensaba que no los tenía y estaba en lo correcto al preocuparse, pero equivocado en la solución. Déjame mostrarte algo que cambia completamente la ecuación. Cuando pierdes 48% de tu capital, no necesitas ganar 48% para recuperarte, necesitas ganar 92%. La matemática es perversa. Si tienes $100,000 y pierdes 48%, te quedan $52,000 para volver a 100,000. Desde 52,000, necesitas que esos 52,000 crezcan 48,000. Esto es 92,3% de ganancia sobre 52,000, casi el doble de lo que perdiste, y tienes 65 años. ¿Cuántos años de rendimiento del 8% necesitas para lograr 92%? La respuesta es aproximadamente 8 años y medio. Si vives hasta 73, apenas recuperas lo perdido sin haber ganado un solo centavo real. En casi una década en Brasil, la situación es aún más brutal. Entre 1994 y 2012, jubilados que ganaban más de un salario mínimo acumularon 76,54% de pérdidas salariales en poder de compra. Un jubilado que debería recibir el equivalente a 8,5 salarios mínimos en 1994, pasó a recibir apenas 3,65 salarios en 2012. En 1976, la inflación acumulada en Brasil llegó a 46% en un solo año. Las familias tardaban 4 años ahorrando dinero para comprar un refrigerador y 7 años para comprar un televisor. En 1964, la inflación llegó a 92%. En enero de 2026, la inflación para personas mayores de 50 años fue de 0.
27% por encima de la inflación general de 0, 16% parece poco pero compuestos a lo largo de 30 años, esos décimos de punto porcentual destruyen jubilaciones enteras. Ahora déjame mostrarte el cálculo que nadie hace. Supone que tienes 60 años y $100,000 ahorrados, la inflación promedio es 3% anual, si no haces nada, si simplemente guardas ese dinero en efectivo en 30 años, cuando tengas 90 esos $100,000 tendrán el poder de compra de $41,100 de hoy, perdiste casi 60% de tu riqueza, sin mover un dedo, pero si inviertes esos 100,000 a una tasa del 7% anual nominal, y restas 3% de inflación, tu tasa real es 4% en 30 años, terminas con $324,340 nominales que equivalen a $131,692 en poder de compra real. La diferencia entre hacer nada y hacer algo es $90,000 reales. Eso es casi el equivalente a tu capital inicial, la diferencia entre parálisis y acción. Entonces aquí está la pregunta que necesitas responder antes de hacer cualquier inversión después de los 60, ¿estás invirtiendo para crecer o para no desaparecer? La mayoría confunde las dos cosas. A los 30 inviertes para crecer, a los 60 inviertes para no morir financieramente, antes de morir biológicamente. Son dos juegos completamente diferentes. El juego de crecimiento acepta volatilidad porque tienes tiempo para que la volatilidad se promedio hacia arriba. El mercado puede caer 50% cuando tienes 35, y todavía recuperas y multiplicas en los siguientes 20 años, pero a los 65, si cae 50% y tardas 8 años en recuperar, acabas de perder 8 de tus mejores años de retiro, esperando volver a cero. Warren y yo aprendimos esto observando a las personas durante la Gran Depresión. Entonces, que sobrevivieron financieramente no fueron los más agresivos, fueron los que entendieron una regla simple: nunca apuestas lo que no puedes permitirte perder. A los 65 años, no puedes permitirte perder nada porque no tienes tiempo para recuperarlo, pero tampoco puedes permitirte no invertir porque la inflación te destruye en silencio. Aquí está la trampa. En 1973, cuando el mercado colapsó 48%, los bonos del Tesoro americano pagaban tasas superiores al 7%, un jubilado podía simplemente comprar bonos gubernamentales y vivir de los intereses sin tocar el capital. Hoy en 2026, los bonos pagan entre las 3 y 4%. Eso es menos que la inflación histórica promedio. Si pones todo tu dinero en bonos a los 60, estás garantizando que perderás poder de compra cada año durante el resto de tu vida, lentamente, silenciosamente, inexorablemente. Entonces, ¿qué haces? No puedes estar 100% en acciones porque la volatilidad te mata. No puedes estar 100% en bonos porque la inflación te mata. No puedes estar 100% en efectivo porque la erosión te mata. Cada opción parece una forma diferente de morir financieramente. Aquí está lo que la mayoría no entiende. La pregunta no es cuál es la mejor inversión después de los 60, la pregunta es cuál es la peor pérdida que puede tolerar psicológicamente y matemáticamente. En Berkshire, Warren y yo nunca invertimos pensando en maximizar ganancias, invertimos pensando en minimizar arrepentimiento. Son estrategias completamente opuestas. Maximizar ganancias significa aceptar el máximo riesgo para obtener el máximo retorno. Minimizar arrepentimiento significa aceptar solo riesgos que, si se materializan, no te destruyen ni financiera ni emocionalmente. A los 30 puedes maximizar ganancias, a los 65 debes minimizar arrepentimiento. Déjame darte un ejemplo concreto. En 2008, el mercado cayó 57% desde el pico hasta el fondo. Berkshire tenía $40,000 millones en efectivo. Compramos, la mayoría vendió. ¿Por qué pudimos comprar cuando todos vendían? Porque teníamos efectivo, porque nunca invertimos todo. Warren siempre mantiene entre las 10 y 20% del patrimonio de Berkshire en efectivo o equivalentes, incluso cuando el mercado sube y todos dicen que estamos siendo demasiado conservadores. Ese efectivo no es para ganar intereses, es para comprar cuando hay sangre en las calles. Si tienes 65 años y $100,000, ¿cuánto deberías mantener en efectivo? La respuesta depende de cuánto necesitas para vivir, y cuánto tiempo puedes esperar sin tocar las inversiones. Si el mercado colapsa, si necesitas $5,000 al año del portafolio para complementar tu pensión o seguro social, y quieres tener 5 años de gastos cubiertos sin tener que vender nada en una crisis, necesitas $25,000 en efectivo o bonos de corto plazo. Eso deja $75,000 para inversiones de más largo plazo. Pero aquí está el error que casi todos cometen: piensan que esos $75,000 deben estar 100% en acciones para maximizar retorno. Error. A los 65. Tu mayor enemigo no es perder oportunidad de ganancia, es perder capital justo cuando lo necesitas. Entonces, tal vez $50,000 en un fondo indexado diversificado y $25,000 en bonos de plazo intermedio.
Eso te da 50% en renta variable, 25% en renta fija, 25% en efectivo. No es la asignación más agresiva, no es la que va a darte el retorno más alto, pero es la que te permite dormir por la noche cuando el mercado cae 30%, y aquí está lo que nadie calcula: el costo psicológico de la volatilidad después de los 60, es exponencialmente mayor que los 30 cuando tienes 30 y el mercado cae 30%. ¿Piensas tengo 30 años para recuperar cuando tienes 65 y el mercado cae 30%? ¿Piensas voy a morir pobre? Esa diferencia psicológica te lleva a vender en el peor momento posible, y vender en el peor momento es la única forma garantizada de convertir una pérdida temporal en una pérdida permanente. En 1987, el lunes 19 de octubre, el mercado cayó 22% en un solo día. Berkshire tenía efectivo, compramos la mayoría, vendió en pánico 3 años después. Quienes compraron ese día, habían duplicado su dinero. Quienes vendieron tardaron 6 años en recuperar lo perdido. La diferencia entre comprar y vender en el pánico no fue información privilegiada, fue capital emocional, y el capital emocional a los 65 es mucho más escaso que a los 35. Entonces aquí está la regla brutal: si no puedes tolerar psicológicamente ver tu portafolio caer 40% sin vender, no deberías tener una asignación que pueda caer 40%. Es mejor ganar menos con paz mental que ganar más con insomnio permanente y decisiones de pánico, porque las decisiones de pánico son las que destruyen jubilaciones. Ahora déjame mostrarte algo que cambia toda la matemática del retiro. La regla del 4%. En 1994, un estudio llamado el estudio Trinity, analizó qué porcentaje de tu portafolio podrías retirar anualmente durante 30 años sin quedarte sin dinero. La conclusión fue aproximadamente 4%. Si tienes $1 millón y retiras 40,000 al año ajustados por inflación, tienes 95% de probabilidad de que el dinero dure 30 años. Suena razonable, pero hay 3 problemas brutales con esa regla que casi nadie menciona. Primero, fue calculada usando datos históricos que incluyen retornos del mercado que tal vez no se repitan entre 1980 y 2000. El mercado americano tuvo retornos anuales promedios superiores al 10% entre 2000 y 2010. El retorno fue cercano a cero si tu jubilación comienza en un periodo de retornos bajos. La regla del 4% puede fallar espectacularmente. Segundo, asume que no vas a vivir más de 30 años después de jubilarte. Si te jubilas a los 60 y vives hasta los 95, esos son 35 años. La regla no fue diseñada para eso, y cada año adicional incrementa dramáticamente el riesgo de quedarte sin dinero. Tercero, y esto es lo que nadie calcula: el secuenciamiento de retornos. Si el mercado cae 50% en los primeros 2 años de tu jubilación y estás retirando 4% anual, vas a agotar el portafolio mucho más rápido que si el mercado sube los primeros 5 años y cae después. La secuencia importa brutalmente cuando estás retirando dinero en lugar de acumulándolo. Déjame mostrarte los números. Tienes $1 millón, te jubilas y retiras 40,000 el primer año, el mercado cae 50%, tu portafolio ahora vale 480,000 después de la caída, y el retiro año 2 retiras 40,000 ajustados por 3% de inflación, ahora 41,200, te quedan 438,800, el mercado recupera 30% en el año 3, ahora tienes 570,440, retiras 42,436, te quedan 528,004, después de 3 años. A pesar de que el mercado tuvo un retorno promedio de menos 3%, perdiste casi la mitad de tu capital, y solo pasaron 3 años. Compara eso con otro escenario: mismo millón, pero el mercado sube 30%. El primer año tienes 1.300.000, después del primer año retiras 40,000, te quedan 1.260.000 año 2. El mercado cae 50%, tienes 630,000, después de la caída retiras 41,200, te quedan 588,800, año 3. El mercado recupera 30%. Tienes 765,440, retiras 42,436, te quedan 723,004, mismo retorno promedio del mercado en 3 años, mismos retiros. Pero en el segundo escenario todavía tienes 72% de tu capital original. En el primer escenario tienes 53%, la diferencia es puramente secuenciamiento. Esto es lo que los asesores financieros no te explican claramente. Tu riesgo mayor después de los 60 no es el retorno promedio del mercado a largo plazo, es el retorno del mercado en los primeros 5 a 10 años de tu jubilación. Si esos primeros años son malos, puedes estar financieramente destruido, incluso si el mercado se recupera después, porque ya agotaste demasiado capital retirando durante la caída. Entonces, ¿qué haces? Warren y yo aplicamos en Berkshire un principio que funciona igual para jubilados. Nunca te pongas en posición donde un mal año te obligue a vender activos buenos
a precios malos, como lo haces después de los 60, manteniendo suficiente efectivo o bonos de corto plazo para cubrir entre las 3 y 5 años de gastos. Así, si el mercado colapsa el año que te jubilas, no tienes que vender acciones a precios de pánico, simplemente vives del efectivo, mientras esperas que el mercado se recupere, pero eso requiere disciplina brutal. Requiere aceptar que durante 5 años vas a ver tu portafolio de acciones subir 20, 30, tal vez 50%, mientras tu efectivo rinde 2 o 3%. Vas a sentir que estás perdiendo oportunidades, todos tus amigos te van a decir que eres un idiota conservador, y vas a tener razón al mantener el efectivo precisamente porque todos piensan que estás equivocado. En 2007, Berkshire tenía 44,000 millones en efectivo, el mercado subía, todo el mundo compraba, nos llamaron cobardes, anticuados y irrelevantes. Warren en una entrevista dijo que prefería tener el efectivo ganando 4% y esperar la oportunidad correcta que perseguir retornos del 15% en activos sobrevalorados. Un año después, en 2008, ese efectivo nos permitió comprar participaciones en Goldman Sachs, General Electric y otros activos de calidad a precios de liquidación, mientras todos los demás vendían desesperados. Ganamos miles de millones, no porque fuéramos más inteligentes, porque teníamos efectivo cuando nadie más lo tenía. Ahora trasládalo a tu situación. Si tienes 65 años, $100,000 y mantienes 25,000 en efectivo, vas a ver durante los buenos años que ese efectivo apenas gana algo mientras el mercado sube. Vas a sentir que estás dejando dinero sobre la mesa, pero cuando llegue la crisis, y siempre llega, vas a tener 5 años de gastos cubiertos, sin tener que vender una sola acción a pérdida. Esa paz mental no tiene precio, y esa capacidad de no vender en el pánico es la diferencia entre sobrevivir financieramente y morir pobre. Aquí está algo que aprendí observando jubilados durante 70 años, el mayor error financiero, después de los 60, no es tomar muy poco riesgo, es tomar demasiado riesgo y luego entrar en pánico cuando ese riesgo dematerializa. He visto a personas de 65 años poner 80% de su patrimonio en acciones, porque algún asesor les dijo que la renta variable siempre gana a largo plazo. Eso es verdad, pero largo plazo significa 20-30 años con volatilidad brutal en el medio, y cuando el mercado cae 40%, y ves que tu único activo para vivir los próximos 20 años, acaba de perder 40%, entras en pánico y vendes, y ahí perdiste todo el juego. La ironía bruta es esta: las personas que invierten agresivamente después de los 60 son precisamente las que no tienen el capital emocional para soportar las consecuencias de invertir agresivamente. Si tuvieras el capital emocional, probablemente no necesitarías invertir tan agresivamente, porque ya habrías acumulado suficiente patrimonio, invirtiendo sabiamente durante 40 años. Warren me dijo una vez algo que cambió mi forma de pensar sobre el retiro: el dinero que necesitas para vivir. No es dinero de inversión, es dinero de supervivencia. Trátalo diferente: si necesitas $5,000 al mes para vivir, esos 60,000 anuales, multiplicados por 5 años. Son $300,000 que no deberías tener en activos volátiles, deberían estar en efectivo, bonos del tesoro de corto plazo, certificados de depósito, cosas aburridas que no van a duplicarse, pero que tampoco van a desaparecer. Cuando más las necesites el dinero. Por encima de eso, el excedente después de cubrir 5 años de gastos esenciales, ese sí puede estar en activos de mayor riesgo y mayor retorno potencial, pero nunca confundas el dinero de supervivencia con el dinero de inversión. Esa confusión mata jubilaciones. Déjame darte otro número que nadie calcula: la tasa de retiro segura no es 4%, si te jubilas en una evaluación de mercado alta. El estudio Trinity usó datos de 1926 hasta 1995, pero el precio a ganancias del Standard Poor's 500 en 1995 era aproximadamente 18. En enero de 2026, el precio a ganancias está cerca de 25. Eso significa que estás pagando casi 40% más por cada $1 de ganancias corporativas que en 1995. Matemáticamente, eso implica retornos futuros más bajos, y retornos más bajos significan que 4% de tasa de retiro es probablemente demasiado agresivo. Algunos estudios recientes sugieren que si te jubilas cuando las evaluaciones están altas, la tasa de retiro segura es más cercana a 3 o 3,5%. Eso significa que si tienes $1 millón, deberías retirar solo 30 a 35,000 al año, no 40,000. La diferencia de $5 a $10,000 anuales parece pequeña, pero compuesta durante 30 años es brutal. Es la diferencia entre quedarte sin dinero a los 85 o a los 95. Entonces aquí está la pregunta incómoda: ¿cuánto dinero realmente necesitas para jubilarte a los 65? La respuesta no es un número. Eras vivir hasta los 90, esos son 25 años, recibes 20,000 anuales de seguro social, entonces necesitas cubrir 40,000 al año durante 25 años con la inflación promedio del 3%.
No necesitas simplemente 40.000 signo de multiplicación 25 porque el costo de vida sube cada año. En el año 25 necesitarás aproximadamente $83.677 para tener el mismo poder de compra que 40.000 y el valor presente de 40.000 anuales, ajustados por inflación durante 25 años, asumiendo un retorno de inversión real del 4%. Después de inflación es aproximadamente $624.000, pero eso asume que puedes mantener un retorno real del 4% durante 25 años, sin volatilidad brutal que te obligue a vender en el peor momento si usas la tasa de retiro segura del 3,5% para protegerte contra secuenciamiento de retornos malos. Necesitas dividir 40.035 que da $1.142.857. Esa es la diferencia entre teoría y realidad. En teoría 624.000, basta en realidad para dormir tranquilo y no quedarte sin dinero. Si el mercado colapsa a los primeros años de tu jubilación necesitas $1.143.000. La diferencia de $519.000 es el costo de la incertidumbre y a los 65, no puedes darte el lujo de ignorar la incertidumbre. Ahora aquí está la parte que nadie quiere escuchar. Si tienes 65 años y no tienes ese número, tienes 3 opciones. Primera, trabajar más tiempo. Segunda, reducir gastos. Tercera, aceptar más riesgo y cruzar los dedos. La mayoría elige la tercera, porque las primeras dos duelen emocionalmente, pero la tercera es la que estadísticamente tiene mayor probabilidad de resultar en desastre. Trabajar hasta los 70, en lugar de jubilarte a los 65, hace 3 cosas matemáticamente poderosas. Primero, reduces el periodo de retiro de 25 a 20 años, lo cual reduce significativamente el capital necesario. Segundo, tienes 5 años adicionales para ahorrar e invertir mientras los activos siguen creciendo. Tercero, retrasa 5 años el inicio de retiros del Seguro Social, lo cual incrementa tu pago mensual aproximadamente 40% de por vida. Esas 3 cosas combinadas pueden reducir el capital necesario al inicio de la jubilación en más de 30%, pero la mayoría no quiere trabajar hasta los 70, quieren jubilarse a los 65, porque 65 es la edad tradicional de jubilación. Es un número arbitrario establecido por Otto von Katzmark en Alemania en 1889, cuando creó el primer sistema de pensión estatal. Eligió 65, porque la expectativa de vida entonces era 67 años. La idea era que muy pocas personas vivieron lo suficiente para cobrar hoy. La expectativa de vida es 20 años mayor, y todavía usamos 65 como edad de jubilación. Es absurdo matemáticamente en Japón. La edad de jubilación se está moviendo hacia 70, porque el gobierno sabe que el sistema de pensiones quebrará si la gente vive hasta 90 y cobra desde 65. Es simple: 25 años de pagos versus 10 años de pagos. Los números no mienten. Entonces aquí está la verdad brutal: si no has ahorrado suficiente a los 65, trabajar 5 años más puede ser la diferencia entre una jubilación cómoda y pasar tus últimos años, dependiendo de tus hijos o del gobierno. Y si puedes trabajar medio tiempo en lugar de tiempo completo durante esos 5 años, todavía obtienes la mayoría de los beneficios, mientras reduce el estrés. Pero volvamos a la pregunta original: ¿estás invirtiendo para crecer o para no desaparecer? Después de los 60, el objetivo cambia. Ya no se trata de multiplicar tu patrimonio por 10, se trata de asegurarte de que tu patrimonio dure más que tú, y eso requiere invertir diferente. Warren y yo en Berkshire siempre invertimos con un principio: comprar grandes negocios a precios justos y nunca vender, pero ese principio funciona cuando tienes 30, 40, 50 años de horizonte. Cuando tienes 20 o 25 años de horizonte y necesitas retirar dinero, regularmente necesitas ajustar. Aquí está el ajuste: en lugar de buscar negocios que puedan triplicarse en 10 años, buscas negocios que paguen dividendos consistentes y crecientes. ¿Por qué? Porque un dividendo es dinero real en tu cuenta que puedes usar para vivir sin tener que vender acciones. Si tienes $100.000 en acciones que pagan 3% de dividendo, es $3.000 anuales. Efectivo es en efectivo, reduce cuánto necesitas retirar vendiendo acciones, y menos ventas significa que el capital dura más tiempo. Pero aquí está la trampa que destruye a muchos jubilados: persiguen rendimiento. Vengo una acción o un bono que paga 8 o 10% de dividendo, y piensan que encontrar un oro. Error brutal: si algo paga 10%, cuando el mercado paga 3, hay una razón. Usualmente la razón es el riesgo extremo. Empresas en problemas pagan dividendos altos para atraer inversionistas desesperados antes de colapsar. Bonos, basura, pagan tasas altas porque existe alta probabilidad de default. En 2008 vi jubilados que habían puesto todo su dinero en bonos corporativos de alto rendimiento porque pagaban 8 o 9%. Cuando la crisis llegó, muchas de esas empresas dejaron de pagar los bonos, cayeron 60, 70%. Los jubilados perdieron no solo los intereses sino gran parte del capital, persiguieron rendimiento y encontraron ruina.
La regla es simple: si el rendimiento parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Un dividendo sostenible del 3 a 4% de una empresa sólida es infinitamente mejor que un dividendo del 8% de una empresa que puede colapsar en cualquier momento. Warren siempre dice que hay dos reglas de inversión. Regla número 1: nunca pierdas dinero. Regla número 2: nunca olvides la regla número 1. Eso suena simplista, pero a los 65 es literalmente la única regla que importa. No puedes recuperarte de pérdidas grandes, entonces tu trabajo principal no es buscar las ganancias más altas, es evitar las pérdidas permanentes. Pérdida permanente no significa que tu portafolio baje 20% en un año. Eso es volatilidad. Pérdida permanente significa que vendes cuando está bajo y nunca recuperas, o que inviertes en algo que quiebra y va a cero. Evitar pérdidas permanentes